Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver el tema de los inductores en un circuito de corriente alterna. Vamos a considerar un circuito de corriente alterna. Va a estar compuesto de lo que es un generador de CA y vamos a colocar lo que es un inductor, una bobina. Entonces, por ley de voltajes, sabemos que la corriente que tenga el generador va a ser la misma corriente del inductor. Entonces tenemos que el voltaje del generador es igual al voltaje del inductor. Recordando que el voltaje del generador es una señal sinusoidal, va a estar de esta forma, como modelo matemático. Un voltaje máximo, también llamada amplitud, por el seno de omega t. Y el voltaje de un inductor, como vimos, es la inductancia por la derivada de la corriente respecto al tiempo. Entonces, L, como está multiplicando, pasaría dividiendo y obtendremos esta expresión, que la tasa de cambio de la corriente va a ser igual al voltaje máximo sobre el inductor por el seno de omega t. Vemos que es una ecuación diferencial. Y para resolver esta ecuación diferencial lo podemos hacer mediante variables separables. Al integrar de i me va a quedar como i, de t pasa multiplicando. B max sobre L, el voltaje máximo sobre la inductancia, es una constante, puede salir, y la integral del seno de omega t va a ser igual a menos 1 sobre omega por el coseno de omega t, ya integrado. Y ahora vamos a tomar una identidad trigonométrica. Sabemos que el coseno de omega t es igual al menos seno de omega t menos pi medios. Esta es una identidad trigonométrica que hemos visto. Entonces, al sustituir en la ecuación de la corriente que nos quedó como el inverso del voltaje máximo sobre omega L por el coseno de omega t, sustituimos este coseno de omega t por menos, con menos va a dar más, y en lugar de colocar lo que es el coseno, colocamos el seno de omega t menos pi medios. Y es aquí en donde se observa que para un voltaje de corriente alterna, es decir, sinusoidal, seno, coseno, cualquiera de los dos, la corriente en el inductor va a estar retrasada del voltaje a través de, del inductor en 90 grados. Significa que pi medios son 90 grados. Esto quiere decir que la corriente se retrasa pi medios, 90 grados respecto al voltaje. Eso sería un desfasamiento. Y aquí lo tenemos lo que es la imagen. Tenemos lo que es el voltaje. Aquí es la línea azul. Y la corriente está de color morado. Como vemos, del color morado al color azul, ¿cuánto es? 90 grados. Primero es el voltaje, pasan los 90 grados y tenemos lo que es la corriente. Por eso se dice que está desfasada 90 grados y atrasada, porque primero es el voltaje y después es la corriente. Y cuando existe ese desfasamiento, vamos a tener lo que es un fasor de voltaje y un fasor de corriente. Vemos que son perpendiculares. ¿Por qué? Porque se atrasa 90 grados. Si se mueve el voltaje, se mueve la corriente, pero van a tener estos 90 grados de desfasamiento en un circuito inductivo puro. La corriente va a llegar a su valor máximo cuando el coseno de omega t de 1. Sabemos que una función coseno-seno oscila entre los valores de menos 1 y 1. Entonces, el valor máximo se obtiene en 1. Por lo tanto, la corriente máxima va a ser igual al voltaje máximo sobre omega L. Omega L también se puede escribir como XL. XL se denomina como una reactancia inductiva. Quiere decir que si tenemos un inductor conectado a un circuito de CA,
se va a comportar como un resistor, va a tener una resistencia. Esa resistencia se va a medir como omega L y tiene unidades de ohms. Y la reactancia va a depender de la frecuencia, porque la frecuencia nos ayuda a determinar el valor de la velocidad angular. Y L es la inductancia, que depende de las características del inductor, por ejemplo, el número de vueltas. Bien, vamos a realizar el siguiente ejercicio. En un circuito de corriente alterna puramente inductivo, es decir, solamente tiene un inductor, tenemos que el inductor tiene el valor de 25 milihenrios y el voltaje RMS es de 150 volts. Vamos a determinar lo que es la reactancia inductiva y la corriente RMS en el circuito si la frecuencia es de 60 Hz. Bien, vamos a determinar lo que es la velocidad angular. Recordemos que la velocidad angular se calcula como 2pi por f. Tenemos que la frecuencia es de 60 Hz, 2pi por 60, que es 377 segundos a la menos 1. Ya obtengo lo que es la frecuencia. Con la frecuencia puedo calcular lo que es la reactancia inductiva, XL, que va a ser igual a omega L, 377 por 25 por 10 a la menos 3. Recuerden que son 25 milihenrios. Al realizar la operación, obtenemos que la reactancia inductiva es de 9.425 ohms. Y ya que tenemos el valor de la reactancia, podemos calcular la corriente RMS, que es el voltaje RMS entre la inductancia, que son 150 volts sobre 9.425 ohms. Y así obtengo que la corriente es de 15.915 amperes. Vamos a realizar este segundo ejercicio. La salida de un generador es de forma senoidal de voltaje con 60 Hz, 240 valor promedio y 45 grados de desfasamiento. Vamos a determinar la corriente en su forma de modelo matemático en el circuito cuando este generador se conecta a un inductor de 10 milihenrios. Entonces, colocamos los datos. Tenemos que son 60 Hz, 240 voltaje RMS y 45 grados de desfasamiento. Entonces, con esto, lo que podemos calcular es la frecuencia angular o velocidad angular, que se calcula como 2pi por f. Sustituimos 2pi y la frecuencia que vale 60. Al realizar esta operación obtenemos que la frecuencia angular es de 377 segundos a la menos 1. También podemos calcular lo que es el periodo, que se calcula como 1 sobre f. Y 1 entre 60 Hz obtenemos 16.67 milisegundos. Es decir, tarda esta cantidad para realizar un ciclo. Ahora vamos a calcular lo que es la amplitud o el voltaje máximo. Aquí tenemos la fórmula. El voltaje RMS es igual a la amplitud o el voltaje máximo entre la raíz de 2. Despejando, obtenemos que el voltaje máximo va a ser igual a la raíz de 2 por el voltaje RMS. Entonces sustituimos. Sería la raíz de 2 por el voltaje RMS, que vale 240 volts. Al realizar la operación, obtenemos que el voltaje máximo es de 339.4112 volts. Por lo tanto, al escribir el modelo matemático, tendremos lo siguiente. El voltaje será igual a la amplitud o voltaje máximo por el seno de omega t más alfa. Sustituyendo los valores calculados, tenemos que es 339.41 por el seno de 377t, es el valor que nos dio omega, más 45.
que es el ángulo de desfasamiento, volts. Y ya que tenemos lo que es el voltaje, calculamos lo que es la reactancia inductiva. En este caso, la inductancia, la resistencia en corriente alterna, se calcula como omega L. Entonces sustituimos 377 segundos a la menos 1 por L, que sería 10 milihenrios. Al realizar la operación, obtenemos que la reactancia inductiva es de 3.77 ohms. Esto sería la resistencia. Y ya que tenemos voltaje y resistencia, podemos calcular lo que es la corriente, aplicando la ley de Ohm, que sería voltaje sobre resistencia. El voltaje que obtuvimos sobre 3.77 ohms. Al realizar la operación, nos vamos a obtener 90.03 por el seno de 377t menos 45 grados amper. Cuando tenemos lo que es un circuito inductivo puro, solamente puro inductor, la corriente del inductor retrasa del voltaje a través de 90 grados. Entonces tiene que haber un desfasamiento entre corriente y voltaje de 90 grados. Para ello, tomamos 45 y le restamos 90. Y así obtenemos lo que es el menos 45. Son las traslaciones que vemos en el curso de cálculo diferencial. Y aquí tenemos lo que es la imagen. El azul representa la señal de voltaje. El rojo representa la señal de corriente. Y como vemos, aquí toca y aquí toca. Baja la onda, baja la onda. Esta distancia son los 90 grados de desfasamiento que tiene las señales. Entonces, la corriente se desfasa 90 grados del voltaje. Cuando hagan la división a los grados que tenga el voltaje, le restan 90 y así obtienen el ángulo que va a estar desfasada lo que es la corriente. Ahora vamos a ver lo que es la simulación. Ya tenemos lo que es el circuito, que es un generador. Le voy a dar doble clic para que aquí coloquemos que es de señal senoidal. Amplitud que nos dio 339.41, la frecuencia que fue de 60 Hz y la fase, el ángulo de desfasamiento que fue de 45 grados. Aquí nos damos cuenta que el periodo nos da 16.6 milisegundos. Ok. Y aquí tenemos lo que es el inductor, que en este caso son 10 milihenrios. Ya que hemos conectado, vamos a agregar lo que es un amperímetro y un voltímetro, porque son las características del circuito que quiero analizar. Quiero ver cómo se comporta. Para ello, voy a la parte de análisis y aquí tenemos la opción de corriente alterna. Vamos a escoger lo que dice función del tiempo. Y ya que escogimos lo que es el función del tiempo, le damos clic. Aquí vamos a colocar el tiempo inicial. Voy a iniciar con tiempo 0. Y el tiempo final, que en este caso vamos a colocar dos periodos. Si dio 16.6 sería 32 milisegundos. Y aquí el número de puntos. Lo voy a dejar con 100 tal cual. Y le damos OK. Y aquí podemos ver la gráfica de corriente-voltaje. Como vemos, la más grande es la del voltaje, porque alcanza mayor amplitud que la del corriente. Pero se observa que existe un ángulo de desfasamiento entre el voltaje y lo que es la corriente. Vemos que la corriente se retrasa de lo que es el voltaje. Nos vemos en el siguiente video.